Voy a iniciar con una pregunta y vas a alzar la mano si te ha pasado, ¿ok? Es una pregunta un tanto larga, escucha. ¿Has pasado por la desconcertante, desalentadora y agotadora experiencia de acudir a Dios en medio de una gran necesidad? Dígase una crisis económica, una enfermedad crónica, una tristeza profunda, un conflicto familiar severo, oposición enemiga, sintiéndote completamente afligido y no recibir de Dios más que un gran y tortuoso silencio. ¿Te ha pasado? En otras palabras, ¿te ha pasado que Dios como que te deja en visto? ¿Va? Dile al de al lado, bienvenido al club, manito. Sí, se te ven las palomitas así, se te ven las palomitas en la frente de que te dejó en visto. Es horrible, ¿sí o no? Yo creo que difícilmente a un cristiano no le pasa a veces que siente que Dios no lo escucha o que deliberadamente te ignora ante tu necesidad o aflicción, ¿sí o no? Por eso el tema el día de hoy, vamos a leerlo a la de 3, 1, 2, 3. Dios me dejó en visto. Chanfle. Dios me dejó en visto. ¿Y qué creen que he visto? Que muchos predicadores te intentan convencer de que aunque así te sientas, que sientes que Dios no te hace caso, o que Dios no te escucha, o que Dios simplemente guardó silencio o te dejó en visto, muchos predicadores quieren convencerte que Dios no hace eso, que Dios no lo hace, que Dios no te ignora o no guarda silencio. Y incluso aquí muchas veces hemos estudiado y les he dicho que no es que Dios no te conteste, es que la mayoría de las veces no leemos la respuesta, ¿sí o no? Y eso es muy cierto. Pero familia, también es cierto que Dios muchas veces guarda silencio. Dios se queda callado muchas veces ante tus súplicas o cuestionamientos. Pero ¿cómo? Si la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Ahí está la cosa. Es que el silencio también es una respuesta. Digo conmigo, también es una respuesta. Ponte a pensar cuando te portabas mal, estabas castigado y tenías el descaro de irle a pedir permiso a mamá o a papá para la fiesta y ni siquiera te decía nada, vato, nomás te volteaba a ver así de... Esa miradita no solo significaba significaba no, y no te pases de lanza, qué descaro, sabes que estás castigado, ¿sí me explico? Muchas veces el silencio es la respuesta, pero no nos gusta que el Dios nos responda de esa manera. Pero di conmigo, el silencio también es respuesta. Entonces, en la Biblia vemos evidencias de que Dios en veces decidía permanecer callado. Todavía no vayan a sus bosquejos, no teman, yo ahorita les digo. Y ahí te va, hubo veces donde Dios guardó silencio extremo, no de 1 o 2 días como los que tú ya pasan y andas de berrinchudo, no de 1 o 2 semanas o meses o años. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo? ¿Sabes cuántos años pasaron sin que Dios hablara? 400 años. El pueblo de Dios durante 400 años no oyó la voz de Dios. No hubo ni un solo profeta,
durante 400 años que hablara de parte de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tú te quejas porque no te ha respondido tu berrinche de ayer, vato. Tú te quejas porque llevas 3 años sin novia, por favor. ¿Sí me explico? Tú te quejas porque no responde tal o cual oración. Ahora, 400 es el promedio. Muchos dicen que fueron 500, otros dicen que fueron 300 años. El punto es que di conmigo, fueron un chorro. Fueron un chorro. Ahora ponme mucha atención. ¿Cómo gestionas los silencios de Dios? ¿Tú cómo te comportas ante los silencios de Dios? ¿Eres uno de los que de volada empieza a reclamarle y a renegar? Yo era de esos. Súper impaciente cuando Dios no me respondía, y yo era de los que de volada, ¿dónde estás? ¿No que eres Dios? Mi papá toda la vida me dijo que tú, y no te, a ver, ¿dónde estás? Yo era de esos, vato. ¿O eres de los que de volada empieza a dudar de Dios? Ni existes. A ver, y hasta empiezas a hacerle así las pedidas. Si existes, hazme esto. Si existes, respóndeme esto, hazme el otro. O a lo mejor eres de los que se queja de Dios con otros y se hace la víctima. Dile al de al lado, tú eres de esos, ¿verdad? El que te haces la víctima todo el tiempo. También hay muchos así. Ahora hay otros que se enojan. Hay unos que se enojan con Dios. Yo la neta también era de esos. Y es de lo que más nos puede amargar. Si tuvieras que escoger una de las malas gestiones cuando Dios guarda silencio, escoge las otras menos enojarte con Dios. Desespérate, haz berrinche, patalea, menta, jefa, pero no te enojes con Dios. Porque si de por sí, cuando te enojas con un ser humano y estás que no te calienta ni el sol, no andas buscando quien te la hizo, sino quien te la pague. Cuando estás enojado que no te aguantas ni tú solo, imagínate cuando te enojas en contra de Dios. Se te amarga la existencia, te pones peor que una chava en sus días con hambre y recién cortada por el novio. Así es, peor te pones, ¿ok? Chavas, lo digo con amor, ya saben, las hormonas son canijas, ¿ok? Entonces es lo peor. ¿Eres alguno de esos? ¿Cómo gestionas los silencios de Dios? ¿O eres de los que se quebrantan, se humillan, sensibilizas a lo que Dios te quiere decir a través del silencio y esperas lo que tenga para ti? Difícilmente tenemos aún como cristianos esa madurez. No sabemos gestionar los silencios de Dios, porque muchas veces se nos dijo que Dios no nos deja en visto. Y sí, porque a veces la respuesta es el silencio. Ahora, esa famosa frase del que calla otorga no siempre aplica. Como el ejemplo del pedido de permiso en la fiesta, ¿verdad? Como no le dijo nada, ¿eso es un sí? No, eso era un mega no descarado, ¿sí me explico? Entonces tenemos que aprender a gestionar correctamente los silencios de Dios. Uno de los desafíos más difíciles de procesar y enfrentar en la vida de fe son los silencios de Dios. Podemos sentirnos con temor, con incertidumbre, con rabia. El salmista, el rey David, fue muy honesto al respecto. Checa lo que dice Salmos 13, versículo 1. Es el primer verso ahora sí que les puse. Vamos a leerlo. Chequen a David desesperado. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Me olvidarás por siempre? Dile al de al lado, chanfle, eres tú, carnal. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
¿Notan a David desesperado? Claro. Él decía, ¿qué onda, Dios? ¿Qué pez? ¿Me has dejado en visto? ¿Hasta cuándo? Escucha lo que te voy a explicar, neta. Esta es la mejor manera de explicarlo. Está bien chido. Levanten la mano los que han estado alguna vez en una sala de espera de hospital. Ok, la mayoría. Lo vas a entender perfecto. Checa. Los silencios de Dios se asemejan a estar en la sala de espera de un hospital. Cuando tu ser querido esté en operación, debatiéndose la vida y nadie sale a darte noticias. Y pasan horas y crece la preocupación, crecen las interrogantes. Yo te pregunto, ¿qué es lo correcto? ¿Te pones como loco y empiezas a gritar en la recepción? ¿Eso es lo correcto? ¿Te burlas la seguridad y irrumpes en el quirófano a ver qué está pasando? Dan ganas, pero no, ¿verdad? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué haces? Por eso se llama sala de... Di conmigo, sala de... ¿Qué es lo correcto? Te mantienes en la silla esperando en medio del silencio, porque sabes que el doctor y los enfermeros no se están rascando la barriga, están trabajando en tu familiar. Entonces, ¿qué haces en medio de ese silencio tortuoso? No irrumpes en el quirófano mientras el vato está con el bisturí haciendo el corte. No irrumpes en el quirófano mientras está cauterizando los vasitos sanguíneos y le están haciendo la transfusión de sangre. ¿Qué haces? Lo dejas trabajar. Lo dejas trabajar. Exacto. Lo dejas trabajar al doc. Pero no lo hacemos con Dios, lo queremos acelerar, ¿va? Lo queremos apurar. Eso le pasaba a David y nos pasa a muchos de nosotros. Queremos apurar a Dios, queremos decirle, vato, no seas gacho, apúrale. Por favor, necesito esta respuesta. Y no es así. Checa otros salmos de David. Salmos 44, 23 al 26. Fíjate lo que le dice David, como si el doctor estuviera jetón rascándose el ombligo. Checa lo que le dice. Despierta, oh Señor. Di conmigo, qué descaro. Yo no me atrevería a decirle a Dios, despierta. A Jürgen que está bostezando, sí, despierta, hijo del maíz, te cachín fragante y te cabía una vaca en el hocico ahorita. Volteo y Jürgen, ¿te imaginas decirle a Dios, despierta? Puta, perdón, yo duermo. Soy omnisciente y omnipresente 24 horas al día, 365 días del año. Estoy velando por ti, hijo del maíz. No estoy abriendo el hocico porque te estoy operando. Y me dices, despierta. Ese David estaba desesperado. Despierto, Señor, ¿por qué duermes? Le dijo, no, antes no le cayó el zape celestial, en serio. Levántate, como si Dios te hubiera acostado con las lagañas y el almohadazo, vato. Despierto, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué miras para otro lado? ¿Por qué pasas por alto nuestro sufrimiento y opresión? Nos desplomamos en el polvo, ¿qué no ves? Quedamos boca abajo en la mugre. Levántate, ayúdanos, rescátanos a causa de tu amor inagotable. Qué descaro de David, apresurando al doctor a media operación, como si se estuviera rascando el ombligo.
No, lo dejas trabajar. Checa lo que dice Salmos 83, 1, 3. Oh Dios, no guardes silencio. No cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan, inventan intrigas astutas contra tu pueblo, conspiran en contra de tus seres preciados? Somos muchas veces como David. Nos desesperamos porque no llega la respuesta. Lo primero que tenemos que entender, ahí viene en su bosquejo, ¿cómo debo gestionar los silencios de Dios? Lo primero que debes entender es que Dios sí se calla, sí guarda silencio, pero que eso también es una respuesta. Pon ahí, entendiendo que el silencio también es una respuesta. ¿Te acuerdas de los ojos y la cara de tu jefa cuando ya ni te decía nada, nada más te decía, no, okay? Entendiendo que el silencio también es una respuesta. Y número 2, dejando al doctor, o sea Dios, trabajar. Dejando al doctor trabajar. Deja que haga su chamba. Él siempre está haciendo su chamba en tu corazón. Siempre está obrando de alguna manera a nuestro favor. Siempre, porque nos ama, somos sus hijos. Los que tienen hijos, alguna vez, mientras tu hijo aprendía a caminar o aprendía cierta cosa, te quedaste callado nada más viéndolo, esperando que diera el azotón. Sí, para que aprenda. Va a haber veces donde, a ver, ya te enseñé. A ver, inténtale, es de 3 pasitos, suelo. Y ya, tiene que aprender. Entonces deja al doctor trabajar. Familia, Dios no es un genio mágico como la lámpara de Aladín. Dios no es una mascota que hace su gracia o concede el deseo cuando su amo se lo demanda. No, túmbate ese rollo de interactuar así con Dios. Dios no actúa conforme a nuestros caprichos y agendas personales. Él tiene su propia agenda y plan para nosotros y para la humanidad. Y escucha lo que te voy a decir, esto está rudo. Muchas veces Dios se esconde de ti, te deja en visto porque lo buscamos de la manera equivocada. Di conmigo, ouch. Lo buscamos de la manera equivocada. Te voy a poner un ejemplo. A mí de repente, pues ya saben que me llegan cientos de watts de harina y huevo. Y de repente me llegan unos, mira, ni mi papá me dice por mi nombre, mi familia me dice Marto, mi abuelita que en paz descanse me decía Marto, me dicen Marto, soy el Marto. De repente me llegan mensajes así, Martín, me urge que te comuniques conmigo porque tienes que venir a mi podcast porque será de bendición. Espero tu llamada cuanto antes. Ni mi vieja me habla así, vato. ¿Sabes qué les contesto? Nada. Los dejo en visto. No es la manera correcta. Báñate, vato. ¿Quién me habla así? Ni mi vieja me habla así. Esta semana que pasó, 2 hermanas en la fe que amamos, que discipulamos, que aconsejamos por años, hicieron su berrinche, me mandaron un pergamino por WhatsApp insultándome, siendo groseras y no sé qué, y dónde quedó la mirada de Jesús. Báñate. Las bloqueé en visto. Adiós. No es la manera correcta de abordar. Si con un ser humano tienes el respeto, la decencia de abordar las cosas de tal o cual manera, y a veces se ponen las cosas candentes, ahí métanse a mi Facebook, soy profesional en eso. Pero hasta eso hay maneras, hay modos.
no borras las conversaciones, dejas que el otro opine y tú también opinas y papá, legal. Bueno, imagínate cuando te refieres a Dios de manera altanera y prepotente, demandando su respuesta y no te la da y te indignas, vato, además de mula. O sea, ¿sí me explico? Hay formas correctas de abordar a Dios y Dios te va a responder. A veces te dejen visto por cómo lo abordaste. En su misericordia no te mando un rayo, mano, en serio, como al David. A mí me ha pasado que me paso de lanza, no era la manera correcta de abordar a Dios y tú lo sabes porque en las relaciones humanas pasa, me llegan de la misma manera WhatsApp que me dicen, mi bro, Marto, oye, fíjate que tengo un podcast y no sé qué y se llama tal y más o menos trata de esto, nos gustaría invitarte, mira ahí te mando unos links para que veas más o menos cómo es, ojalá podamos agendar. Es otro rollo, ¿verdad? Porque hay maneras correctas de hacer las cosas. Ahora te voy a decir algo que me voló la cabeza el día de hoy. Cheque esto. Si habrás de llevarte nada más algo, que sea esto. Escuche esto. Dios quiere una relación y una comunión contigo, no una transacción. Y muchas veces buscamos a Dios porque nada más queremos la transacción. Tengo esta necesidad, te la pido, dámela. Tengo esta bronca, te pido ayuda, solucióname. Estamos acostumbrados a transacciones en nuestra vida diaria. ¿Sabes qué? Mi coche no tiene gasolina, voy, pago la gasolina, ponme gasolina, ya voy a tener gasolina. ¿Sabes qué? Necesito el permiso para construir, voy, hago la transacción, me lo das y tan. Con Dios no es así. Él no quiere una transacción contigo. Él quiere una relación y una comunión contigo. Entonces, cada que tú te acerques a Dios en busca de una mera transacción, lo siento, compadre, te va a abrir como pistache. Te va a dejar en megavisto, no 2 palomitas, como 5, vato, ahí. Porque lo estás buscando por transacción. Y Dios quiere una relación, una comunión contigo. Te voy a hacer una pregunta, a ver quién me la responde. ¿Qué fue primero? ¿La necesidad del hombre de relacionarse con Dios o el deseo de Dios de relacionarse con nosotros? ¿Qué fue primero? ¿Cuál? Claro. Checa lo que dice Primera de Juan 4:19, se los puse ahí. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, Él es el que primero busca relacionarse con nosotros. Los favores que te hace tu amigo, ¿cuántos tienen algún amigo al que le has pedido un paro y te lo hace todo? Bueno, quiero pensar que todos, y si no, aquí tienes uno de Cora. Los favores que te hace un amigo, ¿por qué son? ¿Son porque un día le hablaste y le dice, oye, alguien me dio tu teléfono, hazme este paro? Pues claro que no. No te lo hace por transacción, no le estás pagando. Lo hace por la relación y comunión que tienes con Él. Es tu amigo. Por eso aquí en la iglesia cantamos, quiero caminar contigo y que tú quieras caminar conmigo. O sea, ser amigos de Dios. Entonces, difícilmente Dios va a atender a la transacción que necesitas. Él quiere relacionarse contigo. Él quiere comunión contigo. Y como es el amigo más fregón que existe, cuando lo haces tu amigo, cuando tienes comunión con Él, muchas veces, vato, sin que lo pidas, te va a dar lo que necesitas. Porque te ama.
Porque quiere que estés bien. ¿Cuántas veces has ayudado a un amigo sin que te lo pidiera? Claro. ¿Por qué? Porque es tu amigo. Entonces así es Dios. Pero nos queremos relacionar con Él como transacción, cuando Él quiere una relación y una comunión. Así que anote esa verdad. Dios quiere una relación y comunión con nosotros, no quiere una simple transacción. No sé a ti, pero a mí eso me vuela la cabeza. Exacto. Exactamente, mi Carlos. Dios quiere una relación y comunión, no quiere una simple transacción. Y los que están numerados son cómo debo gestionar los silencios de Dios. Número 1, entendiendo que el silencio también es una respuesta. Número 2, dejando al doctor trabajar. Número 3, analiza si tu acercamiento es el correcto. Veíamos que hay veces que nos dejan visto porque no nos acercamos a Él de manera correcta, no nos dirigimos a Él de manera correcta. Analiza si tu acercamiento es el correcto. Exacto. Si lo buscas por transacción o por comunión. Si lo buscas por transacción o por comunión. Exacto. Dios quiere relacionarse con nosotros. Así debe ser, Carlos. Ahí les va de nuevo el 3. Analiza si tu acercamiento, así es, Carlos. Por comunión. Exacto, mi Carlos. Al final vamos a orar para que todos entreguemos nuestro corazón así. Analiza si tu acercamiento es el correcto, si lo buscas por transacción o por comunión. Dios quiere relacionarse con nosotros. Ahora, quedamos que Dios siempre busca nuestro bien, ¿sí o no? Que está trabajando el doc. Y hay veces que lo que queda es espérate y deja que el doc trabaje. ¿Cuáles de las cosas que más ejercitamos cuando la respuesta de Dios es silencio? La paciencia. ¿Sí o no? Es de lo más perro. Acuérdate, estás en la sala de espera y no sabes nada. Quieres irrumpir al quirófano, quieres que alguien salga y te diga algo, pero no queda otro más que esperar. Entonces Dios ejercita nuestra paciencia. El silencio de Dios nos hace examinarnos y nos ejercita los frutos del Espíritu, sobre todo la paciencia. Dile al de al lado, ahí te hablan, va para ti, trae a tu nombre, esa subrayan y ponle estrellitas, me cae. Si vieran cómo ha ejercitado Dios mi paciencia con esta onda de la operación. El silencio de Dios nos hace examinarnos. Nos ejercita los frutos del Espíritu, sobre todo la paciencia. El silencio de Dios nos hace examinarnos. Nos ejercita los frutos del Espíritu, sobre todo la paciencia. ¿Con cuántos Dios está trabajando en su paciencia? Levanten la mano. No, yo estoy en terapia intensiva de paciencia, chicos, ¿ok? Machín. El silencio de Dios también nos empuja a entender que está trabajando. Eso te tiene que caer el 20 hoy. Entender que está trabajando, o si quieres con lo del doctor, está operando. Y edifica nuestra fe. No vas a salir igual de la operación, vas a salir con algo mejor, vas a salir biónico, con unos anclajes de titanio en el hombro, como salí. ¿Sí me explico? Vas a salir mejor. El silencio de Dios nos empuja a entender que está trabajando y edifica nuestra fe. ¿Qué más hace el silencio?
Fíjate lo que decía Miqueas 7:7. Este profeta, a diferencia de David, el vato la tenía clara, checa. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. ¿Yo qué cosa? Dilo más duro, yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Ese vato la tenía clara. David, con irreverencia, levántate, quítate las lagañas, no manches, ¿dónde estás? No sé qué. Este vato, yo he puesto mi confianza en ti, te espero, eres el Dios de mi salvación, tú me escuchas, porque me escuchas. Este vato la tenía clara. ¿Por qué? Porque creía firmemente las promesas del Señor. Cuando tú andas indeciso, Dios, acuérdate que Dios también te prueba. Dios prueba tu fe. Entonces, no me crees. No me crees. Te aplico la del hielito. A ver si así haces memoria de todas las promesas que te hice, que ya se han cumplido, y de las que te he hecho que van a venir. Nos empuja a creer sus promesas. Anota eso. El silencio de Dios nos empuja a entender que está trabajando y edifica nuestra fe. Nos empuja a creer sus promesas. Los que estamos casados, que hemos tenido crisis, donde ya mandamos todo a la fregada y estaba valiendo gorro nuestros matrimonios, sabemos lo que es eso. Aguantar, esperar, no firmar a lo mejor ese divorcio y esperar, porque Dios había dado una promesa y hoy estamos viendo su promesa cumplirse. Amén. Nos empuja a creer sus promesas, nos empuja a relacionarnos con Él. Nos empuja a relacionarnos con Él. Voy a repetir toda esa porque es la más larga. Los que ya la tienen, léanla conmigo. El silencio de Dios nos hace examinarnos, nos ejercita los frutos del Espíritu, sobre todo la paciencia. El silencio de Dios nos empuja a entender que está trabajando y edifica nuestra fe. Nos empuja a creer sus promesas, nos empuja a relacionarnos con Él. Ahora ahí te va. Esto está muy bueno. Cuando tú le aplicas la ley del hielo a alguien, ¿cuántos han aplicado la ley del hielo a alguien? Que es así de, te dejo de hablar, ¿verdad? Cuando tú le aplicas el silencio, la ley del hielo a alguien, ¿por qué es? En resumen, ¿por qué es? Se enojaron, ¿va? Algo hizo que te ofendió, ¿sí o no? Si no, no le dejas de hablar. A mí me ofendieron, hasta la bloqueé. A la goma, no quiero escucharte, silencio. Algo te ofendió y le aplicas la del hielo. Y pasa hasta con tu cónyuge, andas enojado y quieres volver a hablar con ella. Si llegas altanero y mandón, ¿va a ayudar a la cosa? No, ya no solo no te va a hablar, va a hablar solo para refrescártela y va a seguir sin hablar. ¿Sí me explico? Empeora las cosas. Cuando te sientes ofendido, has aplicado la ley del hielo. ¿Qué es lo que más ofende a Dios? El pecado. El pecado. El pecado también hace que Dios guarde silencio y espera a que vuelvas con la actitud correcta. Y muchas veces no te va a hablar hasta que vengas con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Con humildad, reconociendo que la regaste, con un corazón genuinamente arrepentido, llegas y le pides perdón.
Y ahí sí, Dios siempre te va a decir, te perdono. Te va a tender la mano y te va a levantar. Y se restablece la comunión. Se restablece la relación. Se restablece la comunicación. Entonces muchas veces también es por el pecado. Andas de digno, además de pecador, digno. Y altanero, y no, pues báñate, vato, no. Cambia la actitud, reconoce tus fallas, dobla las manitas con humildad. Dios, la regué. Por eso es que al altanero del David, que se atrevía a decirle, levántate, límpiate las lagañas, David siempre tuvo la humildad de, después de sus berrinches, bueno, o sea, perdón, arreglé, la neta, sí, se humillaba. Era bien transparente, reconocía su error y siempre Dios lo perdonaba. El vato canijo, vato asesino, adúltero, berrinchudo, cuanta cosa. Y es el único del cual Dios se refiere como que su corazón era conforme al de Dios. Porque siempre, a fin de cuentas, aún después de la metida de pata, sabía acercarse correctamente a Dios. Sabía con humildad llegar, pedir perdón, se arrepentía genuinamente y daba frutos. El bruto después la volvía a calabacear, como tú y yo comprenderemos, ¿verdad? Pero con la actitud correcta. Entonces el número 4 es cómo gestionar los silencios con Dios, examinando si hemos pecado. Examinando si hemos pecado. Y acercándonos con un corazón humilde y genuino. Arrepentimiento. Acercándonos con un corazón humilde y genuino arrepentimiento. Examinando si hemos pecado y acercándonos con un corazón humilde y genuino arrepentimiento. Una vez más, examinando si hemos pecado y acercándonos con un corazón humilde y genuino arrepentimiento. Entonces, familia, ¿Dios a veces nos deja en visto? Sí. Su respuesta a veces es el silencio. El silencio es respuesta. Y a veces, más bien siempre, lo hace por nuestro bien. Y muchas veces ese silencio es porque está operando, está trabajando. Así que no andas de berrinchón, cierras la boca y esperas. Lo dejas trabajar. Pero mientras examinas tu corazón, porque a lo mejor el silencio vino porque estás en pecado y no has tenido la humildad de acercarte con humildad y pedirle perdón. Y se va a restablecer la comunicación de inmediato. Yo no sé tú, pero yo no soy perfecto. Todos hemos pecado. La Biblia hasta dice que pidamos perdón por los pecados que nos son ocultos. Entonces, si tú pareciera que Dios está en silencio, más bien no pareciera, está en silencio contigo, y ya la sala de espera ya pareciera que fue mucho, como que no es operación, y ya no sabes ni qué hacer, pide perdón hasta por los pecados que te son ocultos. ¿Sabes qué, Dios? Si hay algo que hice que te ofendió, que me tiene en esta situación, perdóname. Quiero restablecer la comunicación contigo. Y muchas veces, te repito, la bronca es que lo buscamos por transacción y no por comunión. Entonces Él te dice, vato, no soy la lámpara de Aladino.
quiero relacionarme contigo. Lo que vas a obtener de mí, esta es otra forma de verlo, lo que vas a obtener de mí es producto de nuestra relación, no de una transacción en la cual hiciste berrinche y me lo pediste. Es producto de que tienes una comunión conmigo. Yo no sé tú, pero yo quiero salir de este lugar asegurándome que tengo una relación con Dios, que tengo una comunión con Dios, que mi relación con Él no es una transacción bancaria, no es una transacción de compraventa, es una relación incluso de amistad, y que no hay ningún pecado que esté obstaculizando esa relación que tengo con Él. Si anhelas lo mismo, ponte de pie, vamos a orar. Ponme la que ya hemos usado de caché para orar, mi Guru. Cierra tus ojos, elijo a Dios. Cierra tus ojos, familia, y primero yo te voy a guiar en una oración, la repites con el cora, y después tú solito. Perdóname si no entendía que tus silencios también son respuesta. Perdóname si me he desesperado y no te he dejado trabajar. Entiendo que trabajas en mí por mi bien. Perdóname si he buscado tener transacciones contigo en lugar de una comunión y una relación contigo. Me conmueve saber que me amaste primero, que deseas relacionarte conmigo. No sé qué ves en mí para querer eso, pero gracias. Te amo, Dios. Perdóname si he sido altanero, si he sido grosero, si he sido mula, y estando en pecado he demandado respuestas tuyas que ni merezco. Perdóname, Dios. Hoy yo reconozco que he pecado contra ti y me pesa. Estoy arrepentido. Hoy con humildad reconozco mis errores y te pido perdón. Tú sabes de qué patas cojeo. Y ahí en tu lugar empieza tú solito a pedirle perdón a Dios por lo que tú sabes que has fallado. Quizá es un pecado recurrente con el que batallas. Quizá es algo que sucedió hoy, ayer. A lo mejor sigues enojado con Dios por algo que sucedió hace años, por una respuesta que no ha llegado en años. O sea, pídele también perdón a Dios si no has gestionado correctamente sus silencios. Pídele perdón si has reclamado, si has renegado, si has dudado, si te has quejado hasta con otros de Dios, si te has hecho la víctima, si te has enojado con Dios. Ponte a cuentas con tu Creador. Pídele perdón hasta por los pecados que te son ocultos. Dios, perdónanos, hicimos algo que te ofendió. Perdónanos si a veces incluso intentando hacer lo correcto, te ofendimos. O hicimos cosas buenas que parecen malas, o ofendimos a otros y no tuvimos el tacto suficiente con nuestras palabras o con nuestras acciones.
Perdónanos, Dios. Conoces nuestro corazón. Estamos arrepentidos. Y ahora bien fuerte, dile a Dios, Dios, fuerte, Dios, hoy como Miqueas, pongo mi esperanza en ti. Te espero, Dios de mi salvación. Mi Dios, tú me escucharás. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Dios, familia.